tiempo para que no se me acalore demasiado. El Señor todavía no ha terminado de darnos la sorpresa con los aires, pero yo sé que ya va a llegar. Si alguno de ustedes no se había fijado o no lo había visto la semana pasada, hicimos esos extractores o pusimos esos extractores antes de poner los aires, porque vino una persona a hacernos aquí una cotización y a ver qué nos convenía más en cuanto a los aires. Y me recomendó que tal vez primero pusiéramos unos extractores para ver cómo se movía, cómo circulaba el aire. Entonces nos aventamos con esos extractores, no fueron nada baratos, pero creo que sí ayudaron un poquito en lo que logramos poner finalmente el aire. Entonces, bueno, ahí vamos avanzando de a poco. Pero el Señor es bueno, sabemos que el Señor nos va a sorprender muy pronto. Y amén. Y mire, vamos a iniciar rápidamente, vamos directo a la palabra. Y quiero llevarlo al libro de Mateo, capítulo 6. Y vamos a leer a partir del versículo 25. Mateo 6, a partir del 25, y dice así: Por lo tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice el 26. Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? 27. ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Versículo 33, se lo sabe mucha gente de memoria. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 34, así que no os afanéis, no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Bendito Padre Celestial, bendito Señor, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Sabemos que algo nos vas a enseñar para que lo atesoremos en nuestra mente, en nuestro corazón y lo podamos llevar a la práctica. Y ya te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y mire, hemos estado hablando en estas últimas semanas en los distintos grupos, y digo distintos grupos porque tanto en las reuniones del domingo como miércoles, varones, mujeres, etcétera, hemos estado hablando mucho acerca de cómo Dios se mueve por nuestra fe y no por nuestros sentimientos. Y también hemos hablado cómo los sentimientos estropean o nos echan a perder nuestra fe, o cómo se interponen ante nuestra fe.
lo hemos platicado de distintas formas, pero, pero para recordar un poquito esto, es como yo les he platicado, que hay mucha gente que inclusive yo considero o consideraba que eran muy maduros en la fe y de pronto ante una situación difícil, algo que mueve ahí sus sentimientos, se les cae la fe, se les cae la teología, se les olvida todo lo que Dios ha hecho por ellos, todo lo que inclusive saben en cuanto a conocimiento de Dios. Y empezamos a renegar de Dios, como si Dios tuviera la culpa, siendo que tenemos que entender que Dios es soberano. Dios es soberano y Él puede hacer o puede no hacer. No podemos nosotros torcerle la mano a Dios. No podemos hacerle manita de puerco. Ni podemos ponernos a llorar y a base de pura lloradera hacerlo mover. No lo vamos a mover por sentimientos. Nosotros vamos a mover a Dios por fe, caminando en fe. Y la fe se manifiesta en acción. Si usted hace lo que el Señor nos enseña, eso es fe. La fe es creer que todo lo que está escrito en este libro es real, es verdad y es para mí. Es verídico y es para mí, eso es fe. Mientras yo tenga dudas, eso no va a manifestar fe. Ahora, vivimos en una sociedad donde nos preocupamos constantemente de muchísimas cosas. Nos preocupamos por el trabajo, nos preocupamos por la escuela, nos preocupamos por lo financiero, nos preocupamos. Nos pasamos la vida preocupados, que si por la hija, que si por el hijo, que si por los tamales, que si los molletes, que si los frijoles se me queman, nos preocupamos de muchas cosas. Nos la pasamos afanados, como dice la Escritura. Ya hasta los niños pequeñitos hablan de estrés. O sea, digo, yo creo que yo la primera vez que escuché acerca del estrés era cuando ya estaba en la universidad. Y ahora los niños de kinder ya están estresados. Los papás los estresan, ¿verdad? Y ya se quieren independizar, así no desde niños, desde kinder. Así que el Señor en esta porción que acabamos de leer, algo que nos dice el Señor y nos lo dice en 3 versículos distintos en esta pequeña porción que leímos. Dice, no se preocupen, no se preocupen. Nos lo dice en el versículo 25, en el 31 y en el 34. En todos nos dice, no se preocupe. No os afanéis, ¿verdad? Como dice en Reina Valera. No se preocupen, no se preocupen. Por lo tanto, fíjese, así como se lo voy a plantear, por lo tanto, si el Señor nos insiste tantas veces en que no os afanéis, no se preocupe, nos lo está diciendo de un modo de orden imperativo. Nos dice, no os afanéis, es una orden. Por lo tanto, si es algo que nos está enseñando Dios y nos está pidiendo, el no hacerlo y el afanarnos, ¿qué cree que sucede? Se convierte en pecado. Porque es una desobediencia a Dios. Es una desobediencia a algo que nos está diciendo Dios, no se preocupen. ¿Verdad que no habíamos considerado que el preocuparme podría ser pecado? Ahora, no le estoy hablando de que no trabajemos acerca de algunos problemas. Son cosas diferentes. Por ejemplo, si yo tengo y vivo en una situación, y sobre todo en los trabajos, ¿verdad? Sabemos que a veces hay cosas difíciles que hay que trabajar, que hay que solucionar. Y en la mayoría de los trabajos nos pagan por solucionar problemas. Esa es la realidad de las cosas. Eso es lo que se paga cuando usted va a un trabajo, solucionar problemas. Y el solucionar un problema es que usted establece una estrategia, hace un plan, puede hacer una planeación y empezar a trabajar. Y obviamente tiene que vigilar que se cumpla y se haga. Pero eso es muy diferente a estar totalmente ansioso, afanoso, estresado por las cosas. Es más, la mayoría de las veces cuando están más afanados, menos hacen. Porque hablan tanto de ese afán y de ese estrés que no les deja avanzar. Que no nos deja avanzar.
Así que el Señor nos dice 3 veces, no se preocupen, por lo tanto esto se convierte en un mandamiento y si no lo hacemos, o vaya, si nos preocupamos, se convierte en pecado. Para muchos de nosotros es algo natural, es algo normal. Hay mucha gente que vive estresada o afanada, ¿verdad? Todo el tiempo. Yo he escuchado muchísimos mensajes y prédicas y cuando hablan del afán siempre hablan de Marta, ¿verdad? Pobre Marta. Pobre Marta. Tenían que conocer más a Marta, ¿verdad? Que no era la del marcapasos, esa era otra Marta. Pero siempre cuando hablamos del afán le echan la culpa a Marta, ¿verdad? En este caso, el Señor nos habla a todos. Nos dice, hey, no se preocupen. Pero algo bien interesante, en este mismo pasaje el Señor nos habla y nos dice que cuando nosotros nos afanamos, dice, hombres sin fe. Hombres sin fe. Quiere decir que si nos pasamos la vida afanados, es porque no tenemos fe. Es porque no estamos creyendo en Él. Es porque no estamos confiando en la provisión de Dios. Podemos creer en que Él nos va a dar vida eterna, pero no podemos creer que Él nos va a proveer aquí en la tierra. ¿No se les hace incongruente? Es falta de fe. Por eso le digo que tenemos que creer todo lo que viene aquí. No es buffet, así como para que ustedes escojan nada más que se va a comer y que no se va a comer. ¿La ansiedad qué, perdón? Sí, exactamente. Es falta de fe. Confiamos en nuestra salvación o creemos, le creemos a Dios en cuanto a nuestra salvación, pero no es suficiente para lo que Él nos tiene que dar en este tiempo, en esta tierra, en esta vida. Batallamos para creerle a Dios. Y estamos hablando obviamente de un afán que es una preocupación, pero así una preocupación yendo al gimnasio, ¿verdad? Con esteroides y todo. O sea, es una preocupación máxima, un afán, y como le decía ahorita, es algo que le preocupa de tal manera que no le deja vivir en paz, que no le deja vivir con tranquilidad, confiando en el Señor, que hace que su fe se vuelva pequeña o su fe se pueda tambalear, vamos a decirlo así. Es una preocupación desmedida y no debemos de preocuparnos. Tenemos que estar confiados en todo momento. Ahora, algo que a mí me llama la atención cuando empecé a leer esta porción, y usted en su Biblia, si tiene Biblia esas que le van poniendo los subtítulos a cada porción, esta porción le va a decir, el título creo que dice afán. Le dice afán y la ansiedad, dice este pasaje. Y empieza leyendo en el versículo 25, dice, y dice, por tanto os digo, quiere decir que es una especie de conclusión de algo que ya nos venía diciendo. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Nos vamos poquito más hacia atrás, ¿verdad? A ver de qué nos está hablando el Señor. Y yo me fui poquito atrás, ¿y qué cree? Se cayó el agua. No, eso no era. ¿Y qué cree? Vamos ahí mismo, Mateo 6, pero vamos a partir del versículo 22. ¿Cuál es esta razón? ¿Cuál es este por tanto? Por lo tanto o por tanto. Versículo 6, 22 dice, el ojo, porque lo estoy leyendo diferente. Es que es la nueva versión. Ponme la Reina Valera, por favor, hijo. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Yo la levanto, hija. Gracias. Mira, es que ando, ay, no se cree. No, es que déjele cuento que ya lo he presumido muchas veces, pero ya tengo varias semanas que inicié Vida Fitness. Y el viernes dijo la instructora, no, pues por ser viernes, créame que no me he podido mover en todo el fin de semana de lo dolorido que ando. Vamos a cumplir 2 meses apenas
de vida fitness. Pero no. Los viernes, es más, he pensado que ya el próximo viernes no voy a ir. El viernes. No se crean. Ahora sí, vamos a leer. Versículo 22, 6:22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes, dice aquí, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Recorcholis. Por lo tanto, continúa diciendo que fue el versículo que leímos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que el Señor nos está hablando de esta parte, de esta porción. Por eso también menciona la falta de fe. Nos está hablando de que en nuestro ojo, en nuestra vida, todavía hay tinieblas. Todavía hay cosas o circunstancias que no nos han dejado avanzar. Que no hemos terminado de tener un verdadero encuentro con el Señor y seguimos viendo las cosas de una manera no correcta, no con la suficiente luz de Dios. Seguimos viéndolo ensombrecido, seguimos dudando, seguimos estresados y seguimos con falta de fe. Todo eso nos está diciendo aquí el Señor. Y remata diciéndonos, todo esto pasa porque le sirven a dos señores. Esa es una de las grandes preocupaciones de todo ser humano, sus recursos. Sus recursos. Todos sabemos que todos trabajamos, bueno, así lo creo yo, todos trabajan o todos trabajamos para cubrir una necesidad. El trabajar, yo les digo de broma, ¿verdad? El trabajo es tan malo que hasta pagan por hacerlo. ¿Verdad? Todos trabajamos para cubrir una necesidad, para poder vivir, para poder alimentarnos, para poder vestirnos. Pero ciertamente hay gente que aunque supla el Señor o su trabajo supla lo necesario, siempre hay alguien, y creo que hay más de alguien, que va a querer siempre más. Y hay muchísima gente que entre más tiene, más quiere. Eso nos habla de que, y si es una persona que conoce de Dios, que conoce del Señor, pues está sirviendo a dos amos. ¿Sí? Y usted tiene que entender que cuando se habla de un amo o se habla de un señor, es el que te controla. Hablamos de control. Hablamos de que un amo nos dice qué hacer. No hacemos otra cosa que no haya sido expresada o dicha por un amo. ¿Sí me estoy explicando? Yo por eso siempre les he explicado o les explico de esta forma que cuando hacemos la oración de fe recibimos a Jesús como nuestro Salvador, pero también es necesario recibirlo como nuestro Señor para poder por fe empezar a hacer todo lo que Él nos dice por medio de su palabra. Cuando lo hacemos nuestro Señor, cumplimos todo lo que Él nos dice. No sé si a usted le ha tocado ver películas de esas de los reinados. El que más conocemos, ¿verdad? Por la cuestión mediática, fotos y demás. Yo creo que es la corona inglesa, ¿verdad? Nos conocemos la vida, sobre todo los que vivimos allá en los 80s. Nos conocemos la vida de Lady Di, del príncipe Carlos y todas esas cosas, ¿verdad? Si usted observa esa gente o en esos pueblos, usted se da cuenta que todo mundo tiene
tiene que inclinarse ante la reina. Inclusive la familia de la corona no puede hacer nada diferente a lo que la reina diga o que la reina dirija. A la hora de comer, todos tienen que estar preparados y listos antes de que llegue la reina. Son una serie de protocolos y todos lo hacen de esa manera porque la reina es la que es la señora, ¿verdad? El señor, vamos a decirlo así. Así es con la palabra de Dios. Nosotros que vivimos en pueblos, en países democráticos, se nos dificulta mucho entender esta parte de un reinado. Por eso cuando hablamos del Señor como Rey de Reyes, Señor de Señores, pues lo decimos así como si, no, sí, yo voté por Él. No, cuando hay un reinado o hay un Señor, usted hace lo que dice ese Señor. Ahí no hay democracia, ahí no puede usted opinar, ahí usted hace lo que Él dice que se hace. Cuando usted opina o es libre para expresarse, eso es lo que conocemos nosotros como democracia, ¿verdad? Por eso se vota. Pero a la hora de que usted habla de un amo, el amo es alguien que controla. El amo es alguien que dice qué hacer. Y el amo se convierte en esa prioridad de su vida. En el caso de Dios, de nosotros, para con Dios, nosotros nos sometemos al Señor en amor, en agradecimiento, en gratitud. Y tenemos que hacer lo que Él nos dice. Tenemos que estar trabajando diariamente en hacer lo que Él nos dice a través de su palabra. Pero cuando nosotros no entendemos verdaderamente a Dios o que todavía tenemos la mirada en tinieblas, como dice el pasaje que leímos, nosotros vamos a estar con poca fe. Vamos a estar sirviendo a dos amos. Porque sí le queremos creer a Dios, pero seguimos sin confiar en su provisión. Sí le queremos servir a Dios, pero seguimos batallando en creer que Él nos va a dar para comer, para vestir, para hacer lo que tenemos que hacer, en su provisión. Por eso dice el pasaje, gente de poca fe. Si a usted le apodan ansiedad, o su segundo nombre es ansiedad, pues usted tiene que aprender a confiar más en Dios. Usted tiene que aprender a conocer, o vaya, tiene que entender que debe conocer más la naturaleza de Dios, entender la providencia, entender las prioridades de Dios, confiar más en Dios. Dice el versículo 25, no se afanen por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Si lo leemos con detenimiento y lo meditamos un poquito, podemos entender que lo que nos está diciendo Dios es que vivimos preocupados por las cosas equivocadas. Vaya, es como yo les predicaba en alguna ocasión. Estamos enfocándonos en las prioridades equivocadas. O estamos dándole prioridad a algo equivocado. Nos preocupamos por cosas que no debemos preocuparnos. En el versículo 26 dice, miren a las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? A veces no confiamos en nuestra naturaleza, que somos hechos poco menos que los ángeles, a imagen y semejanza de Dios. Somos creación de Dios y Dios nos ama. Nos confundimos ahí con las prioridades y andamos dándole más importancia a las cuestiones naturales que a nuestra vida y nuestra relación con Dios. Y como les decía en un inicio, el estar constantemente preocupados es un pecado, pero no lo entendemos de esa manera, por eso seguimos preocupándonos y seguimos afanándonos. Ponemos en todo momento lo natural por encima de lo sobrenatural.
Confiamos más en lo que vemos que en lo que no vemos que viene de Dios. Vivimos divididos y eso hace que no vivamos completos. Fíjense cómo nos dice Isaías 26:3. Isaías 26:3 y 4. ¿Sí? 26:3 y 4. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Número 4, versículo 4. Confiad en Jehová perpetuamente. ¿Qué es perpetuamente? Siempre. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Así que tenemos que confiar en Jehová en todo momento. Fíjese cómo nos dice esto mismo, nos lo dice Pablo acá en Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Fíjese este versículo, qué importante también por esto, porque mucha gente, y lo voy a decir así, habla mucho del amor de Dios, pero también hay mucha gente que no manifiesta el amor de Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad y el mandato de perdonar, pero si esa gente sigue viviendo desordenadamente, mire lo que dice Pablo. Dice que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. O sea, no tenemos por qué estarlo aguantando. Lo vamos a perdonar, pero no tenemos que estar ahí tolerándolo toda la vida. ¿Me estoy explicando? Sigue diciendo Pablo, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. O sea, saben cómo tienen que ser, como somos nosotros. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Dios nos da paz y Dios nos entrega de su paz en cualquier circunstancia. Ahora, no quiero que piense que le estoy diciendo que la vida es fácil. No, no lo es. Realmente la vida es difícil. Y sí, tenemos que ir a trabajar, sí, tenemos que hacer cosas, sí, pero tenemos que confiar en el Señor en todo momento. Tenemos que confiar en su provisión. Tenemos que trabajar, pero tenemos que confiar en el Señor. Nos dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, nos dice el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué mejor palabra que esta para confiar en que el Señor nos va a entregar y nos va a dar de su autoridad y nos va a dar todo lo que necesitamos? Pero tenemos que confiar en Él. Tenemos que tener fe en Él. Ahora, fíjense cómo nos lo dice el Señor. El Señor siempre es así. Primero nos habla de que vamos a vivir o vamos a tener aflicción. O sea, nos dice, la cosa no va a estar fácil. Y luego termina el versículo diciendo, pero échenle ganas. Pero anímese, ¿verdad? Nos echa porras. Pero anímese. Así le dijo a Pedro. Le dijo a Pedro, mi tocayo, ¿verdad? Le dijo, Satanás los ha pedido para zarandearlos. Si hubiera sido un profeta moderno, le hubiera dicho, pero tú vas a salir en victoria, eres un campeón, y vas a ir de nivel en nivel. Y, así es ahora. No, el Señor le dijo, Satanás te ha pedido para zarandear, pero no temas, yo ya estoy orando. Ya estoy orando para que no te vaya mal. Así es el Señor. Primero nos dice la realidad y luego nos dice anímense, porque yo ya he vencido al mundo. Cuando entendemos que Dios permite los problemas
para que nosotros podamos ir creciendo y madurar, lo tenemos que ver como una oportunidad de Dios y no como un agravio del Señor, sino que el Señor quiere algo mejor para nosotros. Algo de esto mencionaba la pastora el día de ayer. Las pruebas sirven para madurarnos, para hacernos crecer, para que ahí sí verdaderamente nuestro espíritu vaya fortaleciéndose. Así que la siguiente vez que sientas preocupación, ansiedad, tienes que verlo como una oportunidad para poder ver el Dios de provisión, el Dios que verdaderamente tenemos, el Dios que no te va a dejar solo, el Dios que te va a dar lo que necesitas en el momento justo. Ahora, un problema que tenemos con Dios es que Dios espera hasta el último momento para salir, ¿verdad? Y nosotros en nuestra vida moderna queremos hacerlo en un clic, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a confiar en Dios y tener paciencia en el Señor. Mira qué más nos dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. O sea, hasta Pablo se abrumó. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, le estuvo yendo tan mal a Pablo que dijo, no, se hace que ya no la cuento. ¿Sí? Versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Le estaba yendo tan mal a Pablo que dijo, se me hace que ya no la contamos, pero yo estoy confiando en el Señor, que si a Él le place, nos va a resucitar de entre los muertos. Fíjese la confianza que tenía Pablo en el Señor. En el versículo 32 de la porción que leímos, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Vaya, el Señor sabe lo que necesitamos. El Señor conoce nuestras necesidades. Pero algo bien interesante es que el Señor, cuando Él hace referencia a que no tenemos fe, nos dice también algo más. Nos compara con, ¿qué dice ahí al inicio? Gentiles. ¿Y quién es un gentil? Los no creyentes. Cuando nosotros no confiamos en Él y no tenemos fe y nos afanamos, el Señor nos ve como gentiles. Dice, usted no cree en mí, no tiene fe. Por eso dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. O sea, todos buscan lo mismo, pero los gentiles no me tienen a mí, es lo que está diciendo el Señor. Y ustedes sí me tienen a mí. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Tenemos que confiar más en Dios. Tenemos que aprender a confiar más en Dios. Y me incluyo porque créame que la vida no es fácil y ciertamente a veces entramos en situaciones en las que tenemos que agarrarnos del Señor, que nos tambalea, que de pronto están unas ráfagas que tenemos que agarrarnos del poste del barandal más cercano. Pero si estamos agarrados del Señor, créame que el Señor nos va a sujetar y nos va a dar la victoria. El Señor ahí en el versículo 32 nos está diciendo, no sean como los gentiles, porque ustedes sí tienen padre. Ustedes no son huérfanos, ustedes sí tienen papá para que les provea. Su Padre Celestial, Dios, se siente ofendido cuando nosotros cuestionamos su capacidad, su habilidad o su intencionalidad de darnos lo que nosotros necesitamos.
Ahora, también usted tiene que entender que el Señor no está para darnos todo y cada cosa que deseamos. O sea, si yo le pido, Señor, un Ferrari, por favor, créame que no va a suceder. ¿Sí? Unas vacaciones a las Bahamas en un crucero, tampoco va a pasar. Bueno, tal vez nos da la provisión para poderlo hacer. Pero, pero Él está para darnos lo necesario, para darnos en abundancia inclusive. Pero tenemos que confiar en Él. Yo les explicaba hace no mucho que la diferencia entre creer que el Señor nos va a proveer y nos va a enriquecer y el evangelio de la prosperidad está en las intenciones de nuestro corazón. Esa es la diferencia. La gente que habla acerca del evangelio de prosperidad habla de que Dios le va a prosperar y que le va a dar y que le va a enriquecer, pero nunca lo empata con su crecimiento espiritual, ni con la ayuda que usted va a brindar con esa prosperidad. Porque todos lo quieren para ellos, así como con la ley del asadón, ¿verdad? Pero el Señor puede dar cuando nosotros tenemos la intención de bendecir, cuando nosotros queremos repartir, cuando nosotros queremos dar, queremos apoyar. Ahí el Señor da y da muy bien. Y da muy bien. Y aparte de eso, Señor, dame, pero también permite que mi alma, mi corazón, mi espíritu esté cada día más pegado a ti. Tiene que ir a la par. Usted no le puede pedir 1,000,000 de pesos y no puede ponerse a orar 5 minutos. No puede. Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. Mire, yo he visto mucha gente que le pide, no quiere, le pide cosas a Dios y quiere que Dios le haga un milagro, pero no son capaces ni de leer las escrituras, ni de ponerse a orar, mucho menos de congregarse. ¿Usted cree que el Señor le va a responder? Difícilmente. Porque el Señor lo que busca es nuestra alma, nuestro corazón. Que estemos pegados a Él. Que podamos estar junto con Él. Que podamos crecer espiritualmente. Ayer compartía ahí por el Facebook, por ahí me puede encontrar. Y yo les hablaba de que el Señor lo que busca es una relación con nosotros. Él quiere relacionarse contigo. Él conoce tus necesidades y Él va a satisfacer tus necesidades. Pero hay una diferencia entre lo que necesito y entre lo que quiero. ¿Sí sabe cuál es esa diferencia? Usted lo puede ver cuando va al súper. Usted puede decir, ay, necesito sal, necesito harina, Hay cosas que usted necesita, porque las usa cotidianamente y las usa para sus alimentos, etcétera. Pero cuando ve algo que no está en su lista del mandado, usted dice, yo quiero. Eso ya no lo necesita, eso lo quiere. Son dos cosas diferentes. Entonces, cuando usted piense en algo como eso, hágase esa pregunta, ¿lo necesito o lo quiero? Es una recomendación, ¿verdad? Luego vamos a hablar un poquito más de finanzas en cuanto a ese aspecto. Vamos a Jeremías 17:7. Fíjese lo que dice. Tenemos que confiar más en el Señor, le venía yo diciendo. Y en Jeremías 17:7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Jehová, confiar en el Señor. Él conoce nuestras necesidades, pero Él quiere ser su Padre. Él quiere que usted confíe en Él. Él quiere que usted confíe en Él. En el versículo 33, fíjese cómo nos dice. Ya voy terminando, Mas buscad
primeramente. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer primero? Buscar a Dios, buscar el reino de Dios primeramente. Primero es Dios. Nada es primero, nada es antes que Dios. Primero es Dios. Y todo lo demás le será añadido, pero tiene que buscar primeramente a Dios. Y como decían en mi rancho, ahí es donde la puerca torció el rabo. No sé si en su rancho también decían así, ¿verdad? Porque no entendemos que hay que buscarlo primero a Él. Primero a Él en cuando, en todo momento. Siempre que hay que buscarlo a Él. Es una regla divina, es un estándar de Dios. Si usted no puede ver o no ha visto más de Dios en su vida, es porque tal vez le falta buscar primeramente a Dios. Así tenemos que vivir. Así tenemos que estar, primeramente buscando al Señor. Versículo 34. Ya voy terminando. No se me duerma. Así que, vuelve a decir el Señor, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Basta a cada día su propio mal. Fíjese, híjole, es que así nos gusta, ¿verdad? De repente. Los seres humanos a veces, el Señor sabe lo que necesitamos y Él nos va a proveer. Y nosotros vivimos afanados y atormentados por el mañana. Pero también hay mucha gente que vive atormentada por lo pasado. Lo pasado ya pasó. Y el Señor nos enseña que Él ya perdonó, que Él ya dio, Él ya hizo y usted ya no puede hacer nada por el pasado. El día de hoy es la preocupación que usted tenía el día de ayer. Porque el día de ayer, el día de hoy era su futuro. Y tal vez el día de ayer no sabía cómo le iba a hacer hoy para venir a la iglesia, pues ya está aquí. Gloria a Dios. Y mañana, pues mañana es otro afán para el día de mañana porque no sabe qué va a ocurrir mañana. Entonces así vamos a vivir. Si permanentemente estamos preocupados por lo que no hicimos y preocupados por lo que sigue, pues no vamos a vivir. Vaya, vamos a vivir constantemente preocupados. Tenemos que aprender a tener nuestras propias luchas en el aquí y en el ahora, en el día a día. Por eso el Señor dice, cada día trae su propio afán. Tenemos que vivir en el hoy. Porque no va a poder hacer nada de lo que ya no hizo o quiso hacer. Y no puede hacer nada de lo que se aproxima porque tal vez no sabe ni siquiera a veces qué viene. Así que tenemos que preocuparnos por el día de hoy. ¿Sí? El Señor en muchas ocasiones lo que quiere enseñarnos, no en muchas, lo que el Señor quiere enseñarnos es que aprendamos nosotros a manejar nuestro tiempo, en vivir el hoy, en vivir el hoy. No se preocupe por el mañana, no se preocupe por el ayer ya pasó. Hay otras muchas cosas que tenemos que hacer del ayer, tenemos que perdonar, tenemos que soltar, tenemos que dejar ir y sobre todo perdonar, hablando del ayer. Y de lo que viene, pues no se afane, porque todavía no sabemos qué va a ocurrir. No sabemos si el día de mañana usted va a ver la mano de Dios en su vida. No sabemos si usted está esperando un milagro financiero y el día de mañana Dios lo sorprenda. Así que no se afane, no se preocupe por lo que ha de venir. No se preocupe por ello. El Señor nos quiere enseñar
acerca de un día a la vez. Fíjese lo que dice el Señor en Lamentaciones. Lamentaciones es un libro cortito, porque al Señor no le gusta andar llorando, ¿verdad? No le gusta andarse lamentando. Lamentaciones 3:22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Fíjese qué duro. No hemos sido consumidos porque Dios es bueno. Porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Sí? Nuevas son cada mañana. Está hablando de sus misericordias. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Dios es fiel y grandes sus misericordias. Si hoy fue misericordioso con usted, usted tiene que confiar en que mañana también va a ser misericordioso con usted. Es una misericordia nueva, es un regalo que ya tiene usted para usted mañana. No necesita que le entregue toda la misericordia toda su vida hoy. Después mañana, ¿qué? Nuevas son sus misericordias cada día. Nuevas son sus misericordias. No va a darle, es como el maná. El Señor no te va a dar la misericordia de mañana hoy. Te la va a dar mañana. Y la de ayer ya te la dio, puesto que ya estás hoy aquí y estamos vivos y estamos respirando y estamos en la iglesia. La de ayer ya nos la dio. Y mañana nos va a dar una nueva misericordia. Nos va a volver a mostrar su amor. Nos va a mostrar su mano. Así que no debemos preocuparnos. No debemos estar preocupados. Una recomendación que te hago, y ya con esto voy cerrando, es que cada vez que tú te sientas preocupado, tú tienes que verlo como una invitación de Dios para que vayas a orar, para que vayas y busques de su presencia, para que vayas y hables con Él y le expliques y le expreses tu preocupación. Y no le estoy hablando de que esta es una oración de la mañana, le estoy hablando de que es en cada momento. Si ahorita saliendo de la iglesia usted siente alguna preocupación, póngase a orar en ese momento. Acuérdese que el Señor también nos enseña, y nos dice que tenemos que orar sin cesar. Si usted siente una preocupación, si usted siente ansiedad, estrés, es una invitación a que se vaya a orar, a que se meta con el Señor a orar. ¿Sí? Usted tiene que entender que usted tiene un Padre, usted tiene un proveedor, un Padre celestial que sabe y conoce sus necesidades. Y Él va a proveer en cada una de ellas, pero usted tiene que creerlo. En usted está el creer. Ahora, no espere que vaya a llegar algo así de la nada. El Señor siempre usa medios naturales o medios que a veces nosotros pensamos que son por nuestro esfuerzo, que son por esto, por lo otro, pero son provisión de Él. Por eso a Él le gusta esperarse al final, para que no quede huella, que no quede huella que viene de parte de Dios. ¿Sí? ¿Estamos? A ver si así se despiertan, digo. A ver si están atentos. Así que usted no se preocupe. Usted debe de estar en todo momento buscando del Señor. Dice Filipenses 4:6 y 7. Por nada estéis afanosos. Fíjese, qué conclusión. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Usted se va a poner a orar y le va a decir: Señor, gracias porque me estás sacando de este asunto. Gracias porque estás pagando las cuentas. Gracias porque estás proveyendo para el alimento de hoy. Gracias. Y la paz de Dios, versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Fíjese, esa es la paz.
confianza en Dios, fe en Dios, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Como le digo, no es una oración para que usted haga únicamente en la mañana y ya. Cada vez que sienta necesidad, póngase a orar. Póngase a orar. Salmo 55, 22. Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová, ¿qué? Tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Sí? Así que usted tiene que aprender a confiar más en el Señor. Mire, algo que tenemos que aprender es que cuando usted ore o cuando usted esté pensando en esas cosas que lo asedian, quite de su vocabulario el pero. El pero. ¿Cómo es el pero? Confío en Dios, pero no sé a dónde voy. Confío en Dios, pero no sé cómo voy a pagar el banco mañana. Confío en Dios, pero no sé si vaya a poner el aire. Conozco de Dios, sé de Dios, predico de Dios, pero estoy a punto de aventar la toalla. ¿A poco no ha escuchado mucha gente así? Tiene que quitar el pero de su vida. No sé cómo haré, pero mi Dios dijo que cubrirá todas mis necesidades con sus riquezas en gloria. Estoy luchando, pero Él obrará en abundancia, excediendo todo lo que yo pida. Sé que estoy en frustración, pero nunca he visto un justo desamparado, un justo que esté solicitando algo del Señor. Mire, nosotros los seres humanos, y ahorita se lo decía, batallamos, pasamos la vida permanentemente crucificados en medio de dos ladrones. Un ladrón que le quita la tranquilidad de lo que ya vivió ayer, y otro ladrón que le quiere quitar la tranquilidad del mañana. Usted tiene que confiar en la cruz de en medio, en Jesucristo, porque Él es su Salvador y Él derramó la sangre por usted, por mí, por todos nosotros. En Él usted tiene que confiar, en su provisión usted tiene que confiar y creer. Así que usted tiene que aprender a poner a Jesús, a Dios, en su justa dimensión, no reaccionando a los problemas, a lo natural, sino confiando en todo momento en que el Señor te va a proveer una salida. Y cuando tú aprendas a confiar de esa manera, Pacto Vivo, escucha, vas a ver al cielo, vas a ver al cielo visitando la tierra. Ponte de pie que vamos a orar. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque sabemos que en todo momento estás ahí con nosotros. Porque sabemos, Señor, que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación, que tú en todo momento estás esperando que nosotros hablemos, solicitemos aquellas cosas que tú ya conoces y que tu corazón está a proveernos, porque nuevas son tus misericordias todos los días. Te damos gracias, Señor, porque sabemos y entendemos que por medio de Cristo hemos sido reconciliados, somos tus hijos, no somos huérfanos, Señor, somos hijos tuyos, y como hijos tuyos recibimos herencia en lo espiritual, pero también recibimos herencia en lo material, y tú vas a proveer y cubrir todas y cada una de nuestras necesidades. Te damos gracias, Señor, porque a través de las pruebas tú nos vas madurando,
vas ejercitando esa fe en nosotros para cada día confiar más en ti. Te damos gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que nos das. Y yo en lo personal, Señor, te doy gracias por esta congregación, por estos tus hijos. Los bendigo en tu nombre. Permite, Señor, que reciban una visitación, que reciban, Señor, de tu Espíritu Santo, que puedan tener sueños y visiones, que puedan tener una relación más estrecha contigo, que caminen a la madurez, que no se queden únicamente en sentimientos, sino que crean con toda la fe, esa fe que tú necesitas, esa fe que mueve tu mano, esa fe que viene por medio de tu Espíritu Santo y por medio de ti. Te doy ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.